Buenos días, alumnos. Hoy ya tenemos una práctica fundamentalmente de comprensión de lectura. La primera parte es lectura crítica y la segunda es la parte de comprensión de lectura usual, comprensiva, interpretativa. ¿Qué cosa es lectura crítica? Como te das cuenta, lectura crítica son textos de carácter argumentativo, ¿no? Que vienen de una forma a veces muy breve, muy sucinta. Y también la característica en este caso es que las preguntas están referidas al tono del texto. Fundamentalmente te preguntan el tono. ¿Qué cosa es el tono del texto? Es la intención comunicativa, es el estado anímico con el que el autor eh, elabora su texto. Entonces, eh, la misma mecánica, por favor, antes de escuchar mi explicación, tienes que haber intentado, evidentemente hay palabras nuevas que te van a exigir consultar un diccionario. Entonces, por favor, lo que se busca acá también es explorar el nivel culto del alumno en cuanto al léxico. Entonces, si ya lo has revisado, tienes tus opciones, ve el video. Si no, haz una pausa, lee primero y después continúa. Vamos a hacer los textos en grupo de 5 textos. Como son breves, 5 textos, ¿ya? Ya en estos momentos pausa del texto enunciado 1 hasta el enunciado 5, ¿ya? A ver qué tal te fue. ¿Listo? Bien. Espero que lo hayas leído, ¿eh? A ver, en la primera, ¿cuál es el tono de que habla, del que habla? Podría definirse como qué. En el enunciado 1, la respuesta que debiste marcar es díscolo y retador. Porque díscolo significa, como has consultado, rebelde, ¿sí o no? Insumiso, indócil y sobre todo retador. Está desafiando, ¿sí o no? Al final remata, ¿no? Y dice, dímelo de una vez y miré de aquí para siempre. Está desafiando, entonces retador. Por si acaso, obcecado esterco, procas, habrás visto, desvergonzado, sin vergüenza, salamero, adulador, aquel que alaba con interés, furibundo, colérico, furioso. En el enunciado 2, ¿cuál es el tono del poema citado? Es un poema, ¿no? Evidentemente es tajante, tajante quiere decir decisivo, determinante y sobre todo reflexivo, ¿no? Busca pensar. En el enunciado 3, el tono del texto anterior es sutilmente desafiante y confrontador, ¿no? Es el pretendiente que se dirige al suegro o la suegra, ¿no? Y que no están muy de acuerdo con él, evidentemente, ¿no? Por la forma de ser. Entonces, él de alguna manera desafía, ¿no? Y confronta, pero de una forma muy simpática, hasta yo diría, ¿no? Eso es sutilmente, ¿no? Delicadamente. No dar a entender directamente algo, sino ser algo dicho, pero con mucho tacto. Esa es la idea. Alternativa T. En el enunciado 4, a partir del tono del discurso de Tani, podemos decir que ella está, ya de la introducción, ¿no? Dice, ya no la soporto. Estudiar con esas chicas son tan frívolas, tan superficiales, irresponsables y desconsideradas, me está sacando de quicio. O sea, le impacienta, le irrita. Eh, y Oli más bien le trata de apaciguar, ¿no? Y trata de que encare la situación. Entonces, a partir del tono del texto, del discurso de Tani, podemos decir que ella está fastidiada e iracunda, ¿no es cierto? Está iracunda, irada, furibunda, como vimos hace un momento. Y finalmente en el enunciado 5, la intención del autor del texto, a ver, es chiquito, ¿no? Dice, tienes que comprender que yo no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero que me trates suavemente. La intención del autor del texto es pedirle a su oyente, a su receptor, que no le agreda cuando trata de ayudarlo, más bien. Alternativa A. Bien, da lectura del 6 hasta el 10. Sí, hasta el 10. ¿Ya? A ver, pausa. ¿Sí? Listo. Vamos a ver qué tal hiciste, ¿ya? En el texto 6, ¿no? Dice, en su primer mensaje al Congreso, Pérez Pereira aseveró, afirmó, la responsabilidad de la República de Santa María es servir al mundo, no dominarlo. La intención del autor, la intención comunicativa que subyace al texto anterior es
la República de Santa María prefiere servir antes que dominar al mundo, ¿no? Está expresado sintéticamente, alternativa B. En el enunciado 7 preguntan, ¿cuál es el tono más adecuado para Rudecindo? Crítico y optimista. Está claro, en una primera parte crítico, pero mira al final como dice, por eso nuestra biología no nos condena a la guerra, y así como pudimos crear la guerra, podemos lograr la paz. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Optimista, o sea, optimista es que ve el lado favorable de las cosas. Alternativa B. 8. El tono del texto anterior es crítico e indignado, ¿no es cierto? Claro, está hablando sobre la situación que se presenta en el distrito de San Isidro y cómo están manejando, ¿no? Las autoridades del municipio, ¿no? Crítico e está indignado. La intención principal del autor del texto es entonces, ¿qué cosa? Criticar una disposición municipal, ¿no? De San Isidro. La enunciado 9, ya, el tono del texto entonces también muy parecido al que vimos en el texto 4, ¿no? Evidentemente el tono del texto exterior es exaltado y admonitorio. Admonitorio significa, si ya has consultado la palabra, ¿no? Admonitorio que advierte, ¿no es cierto? Como una especie de advertencia preventiva, ¿no? Acá vemos exaltado y admonitorio, ¿no? Por eso vas a terminar, dice, igual que él, el tío, ¿no? Recluido en un sanatorio, conversando con jirafas imaginarias. Le está advirtiendo, ¿no? Sobre lo que puede acontecer a futuro. Alternativa C. En la 10, el tono del texto anterior es crítico e irónico, ¿no? Porque al final dice, ¿no? Claro, está exaltando en un primer momento a las mujeres policías, ¿no? Pero después dice que hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque todos los que circulamos por Lima en horas de congestión, sabemos que las mujeres policías no tienen idea de cómo dirigir el tránsito. Más bien lo que saben hacer es congestionarlo. Y entonces está siendo irónico, burlón, ¿cierto? Listo. De la 11 hasta la 17, también haz pausa, revísalo y espera la respuesta. ¿Listo? Muy bien. En el texto 11, el tono del texto anterior es indignado y reflexivo. Está molesto, incómodo por la situación, pero también la analiza, ¿no? Eso es utilizar la reflexión. 2. La intención del autor, entonces, ¿cuál sería? Poner en evidencia el mal ejemplo que dan los altos funcionarios del gobierno, ¿no? En el texto 12, hablando de los griegos, ¿no es cierto?, que ponían la academia como centro de conocimiento fuera de la ciudad, y todo lo contrario, en la época moderna más bien las universidades están dentro de las urbes. Entonces el tono del texto es burlón, pero sutil. También está burlándose de la actitud, ¿no?, de los que enseñan en la universidad, pero al revés de los antiguos que buscaban pues una visión un poquito más amplia, un panorama más amplio, un horizonte que les dé pues una perspectiva mucho más amplia de la realidad, ¿verdad? Ahí hay una especie de ironía, también de burla, sutil, pero la hay. En la 13 dice, para muchos la Edad Media es una época de tiniebla intelectual, una época en que la fuerza era ley, en la que el hombre común no tenía derechos, una época vacía de toda técnica, en la que la ciencia estaba reducida a la aplicación de unos cuantos principios heredados de los antiguos y a las mezclas de los alquimistas. Opinar así es evidentemente desconocer totalmente la Edad Media. Claro, esa es la visión que se tiene, ¿no? Como una especie de una época de oscurantismo, de parálisis de toda actividad intelectual o científica, ¿no? Es lo común. Entonces está criticando esa actitud. Y remata con una frase que creo que nos da ya la guía, ¿no? Cuando me preguntan cuál es la intención principal del autor. Está al final, ¿no? Dice, opinar así es evidentemente desconocer totalmente la Edad Media. Y lo que prácticamente como que intuimos es de que de continuar su discurso, el autor va a sostener
¿Por qué? ¿Por qué la Edad Media, o por qué se tiene esa idea errónea de la Edad Media y qué tanto es el aporte más bien de esta época de la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención principal del autor? Criticar el carácter peyorativo, desfavorable que muchos le atribuyen a la Edad Media, ¿no? La opinión común, ¿no? Y que él evidentemente va a querer rectificar, ¿no? En el texto 14 ya se está hablando acerca de la escritura, ¿no? Una escritura que ya la academia hay algunas palabras que ha autorizado, por ejemplo la palabra psicología, que puede respetarse el estimo, ¿no?, original, TS, o simplemente suprimir la P y escribirla de frente con un S, ¿no? Ya están admitidas. Pero acá está habiendo una especie de burla también, ¿no? Porque al final dice, ¿no? Al final dice, escucho también que ahora se dice vikingo en lugar de viking, que sería el original. Y sospecho que pronto oiremos hablar de los cuentos escritos por un tal Kiplingo, ya es exagerado, pues Rudyard Kipling, ¿no? Premio Nobel de Literatura, escritor inglés. Entonces es Kipling, ¿no? Nadie se le ocurriría, pues, ¿no?, mencionar su apellido como Plingo, ¿no? El tono del texto entonces anterior es confrontador e irónico, pues, ¿no? Está confrontando y a la vez burlando, ¿no? Burlándose. En la 15, no sé si dejar a Pepito vaya al campamento, y pone una serie de razones, y al final dicen, no sé, 2 veces no sé. Entonces, ¿cuál es el tono más adecuado para el texto? Preocupado, expresa su aflicción, y también es dubitativo. O sea, dubitativo quiere decir irresoluto, indeciso, ¿no? No sabe, no sé qué camino, qué decisión tomar. La alternativa C, espero que la hayas marcado. En el enunciado 16 de Miguel, ¿no?, ¿en qué tono se expresa Miguel? Dice, ¿no?, el sistema económico actual y la intención de preservar la ecología son incompatibles, pues el capitalismo se caracteriza por su intento de mantener un crecimiento indefinido y ello está en contradicción con los recursos limitados de la Tierra. Y termina, ¿no? Remata. El futuro del ser humano sobre la Tierra es incierto, ¿no? ¿Cuál es el tono? Entonces es reflexivo, pero también pesimista, porque ve el lado desfavorable de las cosas, ¿no? No ve una salida muy positiva a esa situación que se plantea. Alternativa es. Y finalmente en el enunciado 17, ¿no?, hay una inquietud de parte del profesor, justamente del curso de verdad, que ve una actitud, ¿no?, una disposición del ánimo de los alumnos frente a las prácticas de lectura que es muy preocupante, ¿no? A él como que lo desconcierta esa actitud, ¿no? Y más bien trata de ver la forma como hacer reaccionar a sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tono de Oscar? Es desasosegado, hay un desasosiego, ¿no es verdad? Un desconcierto, y también hay una intención motivadora, ¿no? Trata de motivar, ¿no?, al alumno, ¿no? Predisponerlo a la lectura, que cambie de actitud. Alternativa B. ¿Listo? Espero que la mayoría, si no todos, haya coincidido con la respuesta que te acabo de dar. Ahora sí, vienen 4 textos de comprensión de lectura normal, de 5 preguntas, ya sabes. Acá la cuestión es que te demores no más de 10 minutos. Si puedes hacerlo en 8, mejor. Y de las 5 acertar por lo menos 3. Doy una pausa, ¿ya?